La infancia es el corazón de una sociedad justa. Childhood, The Hero of a Free City. Buenas tardes, profesor. Nuestro tema del día de hoy de nuestro audiovisual es la violencia infantil. Pero antes de continuar con este tema, doy presente a los mis compañeros, los cuales son Barraza Chipana Piero, Carmen González Ariana, Cortés Palomino Helen, Paredes Domínguez Carolina, Toledano Delgado Marlene, y quien les habla su presente, el Terminano de Paz Michel. Bueno, como repito, nuestro tema del día de hoy es el maltrato infantil, o mejor dicho, la violencia infantil. Bueno, la cual es una problemática que afecta profundamente el bienestar, el aprendizaje, el desarrollo emocional de los niños, lo cual también lo analizamos con el cuento de César Vallejo, El Vencedor, la cual nos muestra cómo la injusticia, el abuso de poder, el maltrato influyen en la vida de los más vulnerables. Bueno, para responder con el tema, también hacemos una presentación, abordaremos los siguientes aspectos, lo cual son los datos biográficos de César Vallejo, contexto histórico, literario y social, unas 3 escenas de violencia y justicia en el cuento, un análisis de la problemática en relación con el ODS, una pequeña entrevista, una presentación de la infografía y la historieta. Bueno, nosotros como grupo, hacia ustedes, los invitamos a ver el audiovisual que hemos preparado con el propósito de generar lo que es conciencia y promover una mirada más humana hacia las niñas. Pero antes de comenzar con esto, les hago una pequeña pregunta. ¿Por qué seguimos normalizando la violencia infantil, aún sabiendo que afecta gravemente los derechos, la dignidad y el desarrollo emocional de los niños? Como sabemos, cuando una sociedad convive en estas situaciones, las vemos como algo normal. Está contribuyendo a perpetuar un siglo de injusticia que afecta profundamente la vida de los más pequeños. Justificando la lección del tema del día de hoy, lo que es la violencia infantil, lo cual constituye una problemática urgente, la cual afecta de manera directa el desarrollo, como repito, el desarrollo emocional, social y académico de los más vulnerables, los más pequeños, los niños. Este tema merece especial atención, debido a que en muchos contextos la violencia se normaliza y se oculta, impidiendo que los niños sean protegidos y sean escuchados. Datos biográficos de César Vallejo. Bueno, cuando hablamos de César Vallejo casi siempre pensamos en su poesía revolucionaria, pero hay detalles de su vida que pocos mencionan y que muestran mejor quién fue realmente. Para empezar, su nombre completo no era solo César Vallejo. Él fue bautizado como César Abraham Alejandro Vallejo, aunque ese Alejandro casi nunca aparece en los libros ni en las antologías. Antes de dedicarse por completo a la literatura, Vallejo trabajó como auxiliar en una hacienda azucarera. Ese periodo lo marcó profundamente, ya que ahí sufrió una insolación tan fuerte que casi lo mata, y además fue testigo de abusos laborales contra los trabajadores, injusticias que luego influirían en la fuerza crítica y humana de su obra. Un dato que sorprende es que Vallejo también fue pintor. En París exploró un estilo cercano al cubismo, y luego llegó a exhibir algunas de sus obras. Curiosamente, él mismo decía que con humildad que no era tan bueno, pero aún así esa faceta artística nos revela su necesidad constante de experimentar y expresarse mediante el arte. Otro aspecto llamativo es que además de poeta escribió una novela que hoy está perdida. Se sabe de su existencia gracias a cartas. Se llamaba Los Pasos de Heredia, y según él mismo contaba, estaba prácticamente terminada antes de viajar a Europa. Lamentablemente nunca se encontró ningún manuscrito. Y por último, un hecho que contrasta muchísimo con la importancia que tiene hoy: cuando Vallejo murió en París, solo unas 15 personas asistieron a su entierro. Nadie imaginaba que ese hombre discreto, casi desconocido en vida, terminaría siendo considerado uno de los poetas más grandes del siglo XX. Ahora pasaremos a hablar del contexto histórico, social y literario del cuento El Vencedor, junto con una breve argumentación. La obra El Vencedor, del poeta y narrador peruano César Vallejo, fue escrito a inicio del siglo XX, entre los años 1935 y 1936. Sin embargo, no fue publicado hasta posterior a su muerte en el año 1967,
Dentro de un contexto global, el siglo de la globalización se caracterizó por diversos movimientos sociales. Al inicio, la lucha por las condiciones adecuadas laborales y la liberación de territorios dominados tomaron fuerza. A finales de siglo, también surgieron movimientos mucho más inclusivos, como lo es el feminismo, buscando igualdad de género. También los civiles, que estaban en contra de la discriminación racial y o étnica, y los ambientalistas, los cuales exigían concienciación y protección hacia la naturaleza. Mientras tanto, en Perú, muy contrario a la realidad antes mencionada, aún prevalecían diferentes desigualdades entre los hacendados y campesinos, donde las haciendas actuaban como un ambiente de explotación laboral, que afectaban de manera especial a las comunidades rurales de la zona. Por ejemplo, la educación era un derecho que solamente estaba reservado para aquellos que poseían los recursos necesarios. Esta brecha terminaba por afectar de manera específica a los niños de familias en condición de pobreza extrema o vulnerabilidad, los cuales se veían afectados en su día a día por discriminación y violencia dentro de sus entornos comunitarios, lo cual, al final, también era llevado dentro de sus escuelas. Esta notable diferencia de realidades en ambos lados del mundo marcó profundamente a Vallejo, el cual, caracterizado por su enfoque revolucionario, buscó denunciar estas injusticias y concienciar acerca de la violencia estructural que sufrían las personas más vulnerables, al plasmarlo en muchas de sus obras reconocidas. Lamentablemente, esta realidad no solamente afecta a los adultos, sino que también afecta a los niños, los cuales terminan siendo moldeados por estas situaciones. Por ejemplo, Vallejo, en su obra, dentro de un contexto rural, nos narra la historia de dos niños, los cuales pertenecen a diferente clase y estatus social, Juncos y Cancio. Juncos viene de una familia pobre. Es caracterizado por ser un niño impulsivo, agresivo, y que está acostumbrado a la violencia. En cambio, Cancio, muy diferente a Juncos, viene de una familia bien posicionada y se nos ha presentado como un niño noble, inteligente y que se muestra ajeno a la violencia. Durante la pelea, sus compañeros, en vez de buscar la manera de separarlos, apuestan, alientan y presionan a los protagonistas para que continúen con el conflicto. Al final, esto se termina volviendo un espectáculo para ellos, del cual Juncos sale vencedor. Al final de la obra, se nos describe como Cancio es acompañado y llevado en brazos por sus compañeros que les brindan palabra de apoyo. En cambio, Juncos se muestra muy arrepentido y afligido por sus acciones, por lo cual decide separarse del grupo y sentarse encima de una gran roca donde se pone a llorar. Vallejo nos quiere presentar como mensaje en su obra que no existe victoria ni derrota, solamente experiencias que dejan cicatrices, ya sean físicas o emocionales, que terminan por afectar no solamente la conciencia y la moral, sino que también privan de la inocencia a los infantes. Esto demuestra cómo la desigualdad social termina por afectar y moldear las conductas, crear rivalidades y evitar una sana convivencia entre los niños, como lo son Juncos y Cancio, los cuales, al ver violencia externa, la terminan llevando dentro de su entorno educativo, donde debería ser un lugar de formación, educación y protección escolar. Vallejo nos invita a reflexionar acerca de qué tanto llega a afectar la violencia infantil. Busca que nosotros identifiquemos y evitemos las diferentes formas de justamente violencia que se llegan a presentar en la vida de los individuos de diferentes condiciones sociales. Quiere que fomentemos ambientes donde se pueda llevar a cabo una crianza sana, respetuosa, justa y empática. Continuando con el desarrollo con respecto al cuento El Vencedor, en esta escena donde podemos observar es la escena inicial del protagonista, donde un joven campesino muy humilde llega a la hacienda donde trabaja su mamá. El patrón de la hacienda, que está rodeado de muchas comodidades, lo mira con desprecio y le da órdenes muy secas, sin ni siquiera reconocerlo como persona. Este contraste entre la riqueza del hacendado y la pobreza del niño muestra una injusticia estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder se traduce en dominio y humillación.
Ante ello, el niño no puede responder ni protestar, ya que su supervivencia en esta hacienda va a depender de ese mismo sistema que lo va a oprimir. En el texto podemos mencionar que se va a encontrar lo que es la desigualdad económica y el abuso de poder. En este segundo escenario podemos observar que nuestro protagonista ingresa al colegio, donde va a sufrir discriminación por sus propios compañeros por ser hijo de la empleada y no tener los privilegios como niño rico. Sin embargo, va a ser víctima de muchas burlas, sus propios compañeros lo van a estar empujando en las aulas o en los patios, hasta incluso lo van a excluir de muchos juegos y lo van a obligar a obedecer en algunas cosas. A pesar de todo ello, los profesores, lejos de proteger al protagonista, van a favorecerle a los niños de familias muy poderosas. Y además, el aula, que debería ser un espacio muy seguro y de igualdad entre los niños, se va a convertir en un escenario de acoso escolar y de violencia simbólica. Con respecto al texto, podemos mencionar que hay mucho acoso y discriminación en la escuela. En esta escena, como podemos observar, es la escena central. Durante esta escena ocurre un concurso escolar, donde el joven humilde consigue el mérito suficiente para ganar este concurso. Sin embargo, el niño del patrón, torpe pero muy influente, va a hacer trampa y aún así lo van a declarar el vencedor del concurso por las mismas autoridades. Todos saben que es injusto, incluso hasta los mismos maestros, pero se van a someter al poder económico social del padre. Sin embargo, el verdadero ganador va a quedar silenciado, borrado y obligado a aceptar una derrota que no era correspondiente. Asimismo, podemos mencionar que del texto podemos sacar que hay injusticia institucional cuando el poderoso vence a pesar que haga trampa. Hoy analizaré la problemática de violencia infantil presentada en el cuento El Vencedor, de César Vallejo, mostrado su relación directa con la ODS 16, Paz y Justicia e Instituciones Sólidas. La problemática refleja desigualdades socioeconómicas, discriminación y abuso de poder que afecta a niños vulnerables como el protagonista, humilde, silenciado por el hijo del patrón, pese a su mérito. En las tres escenas descritas, el niño pobre frente al patrón, acoso escolar y la injusticia institucional, donde el poderoso gana con trampas. Se evidencia violencia simbólica, maltrato y falta de protección, normalizados en entornos educativos y sociales. Eso perpetúa siglos de injusticia donde los niños pierden dignidad, autoestima y oportunidades, quedan expuestos a humillaciones que dañan su desarrollo emocional. Estas situaciones conectan directamente con la ODS 16, que promueve sociedades pacíficas e inclusivas, acceso universal a la justicia e instituciones transparentes. Específicamente en metas como la 16.1, reducción todas las formas de violencia, 16.2, poner fin al maltrato y explotación infantil, 16.3, garantizar igualdades ante la ley, abordan la violencia contra niños que en contexto de abuso de poder. Como en el cuento, usar el ODS 16 resalta la urgencia de instituciones que protegen derechos infantiles, que prevengan discriminación y fomenten justicias equitativas para romper siglos de violencia. Buenas tardes, docente y compañeros. En esta oportunidad me tocó exponer sobre la entrevista de nuestra problemática, la violencia infantil, que actualmente afecta el futuro de muchos niños. Por ello, se llegó a hacer la entrevista a la licenciada Flor, que es experta en estos casos. Pregunta número 1. ¿Qué opina usted sobre la violencia infantil? Buenas tardes, señorita. Bueno, se da físico, verbal, emocional, puede venir de un adulto, de un familiar o entre los mismos niños, que afecten su bienestar. ¿Y cuál cree que son las principales causas por las que se da la violencia infantil? Bueno, las causas más comunes son que educan con patrones de su niñez, también el alcoholismo, la drogadicción, la falta de dinero o la idea errónea de que golpear es educar. ¿Crees que nuestra problemática es actualmente vista? Sí, lamentablemente muchas personas normalizan el maltrato y lo ven como una forma de educar. ¿Y cómo podemos prevenir el maltrato infantil, ya sea en las escuelas o en los colegios? Bueno, es importante educar con mucho amor, paciencia, respeto, poner límites en la casa y también pedir ayuda al colegio con talleres, capacitación, que ayuden a proteger al niño. ¿Y cuál sería el mensaje que usted daría a las personas que normalizan el maltrato infantil y lo justifican como una manera de educar? Bueno, el niño que crece con amor y aprende mejor el mañana será un adulto sano y seguro. Bueno, muchas gracias por su tiempo y su saber. He aprendido que la violencia infantil afecta mucho el futuro del niño y su bienestar. Sin embargo, se puede prevenir desde casa con un acompañamiento emocional de los padres. Es muy importante que todos nosotros
seamos responsables de darles un ambiente seguro, un espacio seguro, sin violencia. Muchas gracias. Gracias. Como grupo elaboramos una infografía y una historieta, ya que nuestro objetivo común fue representar y criticar la desigualdad, el abuso de poder y la injusticia. Temas también que aparecen en El Vencedor, de César Vallejo. Bueno, primero en la infografía organizamos la información de forma visual para explicar la violencia infantil y cómo esta afecta a los derechos y la dignidad y el bienestar emocional de los niños. Seleccionamos datos, causas, consecuencias y propuestas para enfrentar la problemática. Buscamos que sea clara, llamativa y fácil de comprender. Luego desarrollamos la historieta titulada El Poder, que divide a los hermanos. Construimos una narrativa inspirada en el abuso de poder de dos hermanos que llegan al mando prometiendo justicia, pero la ambición los separa y termina gobernando para su propio beneficio. Esto provoca desigualdad, hambre, violencia y el pueblo está cansado. En cada viñeta mostramos visualmente cómo el mal uso del poder destruye la unidad. Al final destacamos que la verdadera fuerza está en el pueblo y no en el trono. Bueno, en conjunto ambos trabajos reflejan que el poder puede corromper cuando no se usa con responsabilidad, que la desigualdad afecta más a los vulnerables y que las decisiones de quienes gobiernan pueden fracturar familias, pueblos o incluso naciones. También evidencia cómo las promesas de igualdad se pueden convertir en violencia cuando domina la ambición. Esto se relaciona directamente con El Vencedor, donde un niño pobre sufre las consecuencias de un sistema injusto que favorece al poderoso. Finalmente, tanto la infografía como la historieta cuestionan la normalización de la injusticia, el abuso de autoridad y la desigualdad estructural, invitando a reflexionar sobre estas problemáticas. Bueno, a lo largo de este audiovisual hemos podido comprender que la violencia infantil no es un problema aislado, ni siquiera es algo reciente, sino es una realidad que está profundamente vinculada con lo que es la desigualdad social, la discriminación y el abuso, como en el cuento, el poder. Bueno, a través de los datos biográficos de César Vallejo y de análisis del cuento El Vencedor, observamos cómo la injusticia ha estado presente desde hace mucho tiempo, lo cual ha afectado principalmente a los más vulnerables, en este caso, ¿cuáles son? Los niños. Bueno, mis compañeros explicaron también lo que es el contexto histórico en el que se desarrolló lo que es la obra, ¿no? Marcado por grandes diferencias sociales, donde los niños de familias humildes son humilladas, marginadas y maltratadas tanto en la escuela como en la sociedad. Bueno, también las escenas analizadas mostraron situaciones de humillación, acoso escolar y una profunda injusticia cuando el hijo del poderoso resulta vencedor aún haciendo trampa. Esto nos demuestra que el poder y el privilegio pueden silenciar la verdad y destruir la dignidad de un niño, de un pequeño. Asimismo, la infografía y la historieta reforzaron esta problemática, diciendo cómo el abuso de poder o el abuso de autoridad, la ambición y la desigualdad generan un dolor y una división, no solo en los niños, sino en toda la sociedad. Bueno, en conclusión, la violencia infantil sigue siendo una realidad alarmante que hoy en día se sigue viviendo, que en muchos casos es normalizada y callada. Sin embargo, nosotros no debemos permitir eso. Nosotros debemos lo que hacer es que proteger a la niñez, la cual es una responsabilidad de todos, la familia, las escuelas, las autoridades y la sociedad en general. Por eso recomiendo o recomendamos como grupo promover el respeto, la empatía y la igualdad ante todos los espacios, no justificar ningún tipo de lo que es violencia, sino también debemos escuchar a los niños, creer en su voz y garantizar un espacio seguro donde puedan desarrollarse plenamente. Una familia que cría seguramente a sus hijos es una familia que va a tener un buen futuro. Como dicen, los niños son el futuro del país y depende de nosotros que sea así. Como antes de dar culminado este pequeño audiovisual, doy gracias ante todos los compañeros por la participación y doy gracias a mi profesor por darme esta pequeña parte. Muchas gracias con todos. Gracias.